8 de diciembre de 1994. Mientras México se preparaba para una de sus crisis económicas más devastadoras, un hombre desaparecía en el silencio absoluto de su laboratorio en la Facultad de Psicología de la UNAM. No era un político ni un guerrillero. Era Jacobo Grinberg Silverbaum. Grinberg no solo dejó una silla vacía, dejó un abismo en la frontera de la ciencia. Sus experimentos sugerían algo que el poder no podía permitir: que la magia no es un truco, sino una física que aún no dominamos. ¿Fue secuestrado por una agencia de inteligencia? ¿Fue víctima de una conspiración familiar? ¿O, como sugieren sus textos más oscuros, logró finalmente el salto del nahual, fundiendo su conciencia con la estructura misma del universo? Bienvenidos a las Crónicas del Umbral. Nueva serie. Episodio 1. Jacobo Grinberg y el salto del nahual. Estreno. Para entender a Jacobo, primero debemos entender qué es la realidad. Si recordamos a Schopenhauer, el mundo no es más que nuestra representación, nuestra voluntad dándole forma al caos. Grinberg llevó esta idea al laboratorio y la llamó Lattice. Imagina una red de energía infinita, una matriz de información que lo llena todo. Lo que tú llamas aire o vacío es, en realidad, una estructura hipercompleja. Como en la caverna de Platón, Jacobo creía que solo vemos las sombras de la látiz. Postuló que nuestro cerebro genera un campo neuronal que, al chocar con esta red, crea la imagen del mundo que percibimos. No vemos la realidad, la inventamos. Y aquí es donde introdujo su concepto más revolucionario: la meditación autoalusiva. Grinberg descubrió que si la mente logra observarse a sí misma, ocurre una coherencia interhemisférica absoluta. El cerebro deja de ejecutar programas externos y empieza a reescribir su propio código. En ese instante, dejas de ser una marioneta de la realidad para convertirte en su programador. Pero Jacobo no inventó esta búsqueda. Esta manipulación del espacio-tiempo tiene miles de años. En nuestra serie Desde el barro, vemos cómo las primeras civilizaciones buscaban elevar el espíritu sobre la materia. El nahual no era un monstruo legendario, sino un tecuani, un hombre de conocimiento. Los olmecas ya... Para Jacobo, el nahual no era un monstruo de leyenda, sino un tecuani, un hombre de conocimiento. Los olmecas ya representaban seres en transición de jaguar a hombre. ¿Eran estas esculturas registros de científicos antiguos que ya dominaban la sintergia? Hagamos una pausa necesaria. He mencionado la palabra sintergia, pero no quiero que la guardes en tu mente como un simple concepto esotérico. Para Jacobo, la sintergia era la unidad de medida de la existencia.
La palabra viene de la combinación de síntesis y energía. Pero, ¿qué significa esto en el laboratorio? Jacobo descubrió que la realidad no es algo que está ahí, sino algo que nosotros sintetizamos. Imagina que la látice es una sopa infinita de ondas de radio. Millones de estaciones transmitiendo al mismo tiempo. Si tu radio es viejo y de mala calidad, solo escucharás estática. Eso es baja sintergia, una mente ruidosa, fragmentada, que ve el mundo como objetos separados y caóticos. Pero, ¿qué pasa si perfeccionas el receptor? Greenberg midió la coherencia cerebral. Descubrió que cuando una persona entra en estados de meditación profunda o de enfoque absoluto, los dos hemisferios del cerebro empiezan a trabajar en una fase perfecta. A esto lo llamó alta sintergia. En un estado de alta sintergia, tu campo neuronal no solo recibe información de la látice, la ordena. Escucha bien esto, porque es el corazón de su desaparición. Jacobo postuló que la materia es simplemente látice de alta coherencia. Si tú logras que tu cerebro vibre a una frecuencia sintérgica lo suficientemente alta, la distancia entre tu pensamiento y la cosa real desaparece. Para Jacobo, Pachita no hacía milagros. Ella simplemente tenía un cerebro con una capacidad sintérgica tan brutal que podía condensar la energía de la látice en forma de un riñón, un pulmón o sangre. No era brujería. Era ingeniería de la información. Esto nos lleva al orbital de la conciencia. Jacobo decía que, al igual que los electrones en un átomo, nuestra mente puede saltar de un nivel de energía a otro. La mayoría de la humanidad vive en los niveles bajos, atrapada en la ilusión de la materia sólida. Pero el nahual es aquel que ha aprendido a subir su nivel sintérgico hasta que la realidad se vuelve maleable. Si Jacobo logró entender la ecuación matemática para subir esos niveles, dejó de ser un ciudadano para convertirse en una amenaza biológica para cualquier gobierno. Porque un hombre que no necesita herramientas para cambiar la materia es un hombre que no puede ser controlado. Jacobo estaba convencido de que los chamanes de México habían conservado una técnica para mover el punto de encaje. Una forma de sintonizar bandas de la látice que la ciencia moderna ha olvidado. Su misión era traducir el lenguaje de los dioses de barro al lenguaje de la neurofisiología cuántica. En la colonia Roma, en una casa que parecía ajena al tiempo, Jacobo encontró su prueba definitiva: Pachita. Ella no era una curandera común. Jacobo, el científico formado en Nueva York, el experto en electrofisiología, la observó realizar cirugías imposibles. Pachita no usaba anestesia. Usaba un cuchillo de monte. Y frente a sus ojos, ella materializaba órganos vivos desde el vacío.
Jacobo describía un olor a ozono que inundaba la habitación. Su análisis no fue místico, fue técnico. Pachita tenía un cerebro tan coherente que podía dar órdenes directas a la Lattice. Ella no creaba el órgano. Manipulaba la información del espacio para que el tejido se precipitara en la materia. Fue aquí donde Jacobo comprendió que la frontera entre la mente y el mundo exterior no existe. Para callar a los escépticos, Jacobo llevó la magia al laboratorio de la UNAM. Diseñó el experimento del potencial transferido. Dos personas, aisladas en cámaras blindadas a metros de distancia. Si estimulaba a una con luz, el cerebro de la otra reaccionaba al instante. Sin cables, sin señales. Telepatía probada bajo rigor académico. Esto demostró que somos campos de energía interconectados en una sola unidad. La conciencia universal. Y luego vino el experimento de Toluca. Jacobo entrenó a niños para la dermovisión. Niños que podían ver con la punta de sus dedos, leyendo libros con los ojos vendados. El descubrimiento era aterrador para el status quo. Si los niños podían ver sin ojos, el control sobre la información y la percepción humana estaba por romperse. El salto del nahual estaba al alcance de las masas. Entonces el hilo se cortó. Las hipótesis son un laberinto. La espía. Teresa Mendoza, su esposa, desapareció poco después. Se descubrió que su pasado era una red de mentiras. ¿Era una agente infiltrada para vigilar el proyecto Stargate de México? El comandante Padilla. El único policía que encontró pistas sólidas fue jubilado por la fuerza. Las órdenes venían de lo más alto del poder político. La gravedad. En sus últimos textos, Jacobo unía la telepatía con la gravedad de Einstein. Si podías mover información, podías mover mundos. Quizás Jacobo no fue víctima de un crimen. Quizás, como los nahuales que investigó, decidió que este mundo ya no tenía nada que enseñarle. Se asomó tanto al abismo que el abismo lo invitó a entrar. Si quieres entender el origen de este poder, mira nuestro próximo video sobre los olmecas. Si quieres entender la mente que lo concibió, vea nuestro análisis de Schopenhauer en el canal. Somos el nahual de la hacienda. Y esto fue Crónicas del Umbral. Gracias por acompañarnos. Tus comentarios y me gusta nos ayudan a seguir generando contenido. Suscríbete. Agradecemos a Gemini, Veo, Flicky y Grok por su aportación tecnológica a nuestro canal. Esto es una idea original del Nahual de la Hacienda.